Mi familia me ignoró durante años, hasta que mi abuela murió y me dejó toda su herencia. Ahora, todos quieren mi atención, pero ya es tarde para ellos. Durante 28 años, fui invisible en cada cena festiva. Mientras mis primos recibían elogios por sus logros mediocres, yo podría haber curado el cáncer y aún así me preguntarían cuándo conseguiría un trabajo de verdad. Mi tía Verónica literalmente me esquivaba para abrazar a la persona que estaba detrás de mí. El tío Randall presentaba a sus hijos ante extraños, pero se olvidaba por completo de que yo existía. Este es mi sobrino Theo, el doctor, y mi hija Andrea, la abogada. Inflaba el pecho con orgullo. Luego, sus ojos pasaban de largo sobre mí como si fuera un mueble, aunque yo estuviera parado justo allí, sosteniendo una botella de vino que había traído como regalo para la anfitriona, siempre vino caro, porque aprendí desde temprano que los regalos baratos les daban otra excusa para menospreciarme. ¿Mi crimen? Abandoné la facultad de Derecho en mi segundo año para iniciar una empresa de tecnología. En sus mentes, yo era un fracasado que había tirado por la borda una carrera prestigiosa para jugar con computadoras. El hecho de que mi empresa, CloudSync Solutions, estuviera prosperando y generando 7 cifras al año no significaba absolutamente nada para ellos. Como no era abogado, ni médico, ni banquero, no existía en la jerarquía social cuidadosamente construida por mi familia. Reynolds está pasando por una etapa, explicaba mi madre a los parientes que preguntaban por mi ausencia en las reuniones familiares. Ya entrará en razón y terminará la carrera de Derecho. Esto, 7 años después de haber firmado mi primer contrato con un cliente por $1 millón. Dejé de intentarlo después de la ceremonia de graduación universitaria. Había obtenido mi maestría en Ciencias de la Computación mientras trabajaba a tiempo completo, manteniendo un promedio de 4.0 a pesar de trabajar 60 horas semanales entre mi startup y los estudios. Cuando compartí la noticia en el chat familiar, acompañada de una foto mía con toga y birrete, el silencio fue total. Silencio absoluto durante 3 días. Mientras tanto, cuando mi primo Finn fue ascendido a subgerente en una cafetería, un trabajo que pagaba $12 la hora, recibió 47 felicitaciones, 3 invitaciones distintas a cenas de celebración y un regalo grupal de un reloj de oro por el exitoso hombre de negocios de la familia. La ironía no se me escapaba. Para entonces, yo ya empleaba a 15 personas. En las cenas de Navidad, me sentaban en la mesa de los niños a pesar de tener 28 años y ser mayor que la mitad de los adultos presentes. Mi lugar estaba permanentemente entre mi primo segundo de 7 años y la silla alta del bebé. En las bodas, no me incluían en las fotos familiares. Literalmente me pedían que me hiciera a un lado para tomar solo fotos de la familia, como si mi ADN hubiera sido revocado de repente. ¿Puedes tomarnos una foto?, me pedían, pasándome sus teléfonos como si fuera el fotógrafo contratado. Durante las conversaciones, hablaban a mi alrededor como si fuera un fantasma, discutiendo mi vida en tercera persona mientras yo estaba ahí, con una cerveza en la mano, preguntándome por qué había conducido 3 horas para soportar semejante humillación. ¿Qué fue de Reynolds?, preguntaba la tía Verónica a mi madre, como si yo no estuviera sentado a 3 metros en la misma mesa. Ah, sigue con eso de las computadoras, respondía mi madre con desdén, agitando la mano como si espantara una mosca, jugando con páginas web o algo así. Mi cosita de páginas web acababa de cerrar un contrato con una empresa de la lista Fortune 500, pero ¿por qué dejar que los hechos estropeen una buena narrativa? ¿La peor parte? Que seguía asistiendo de todas formas. Una parte patética de mí todavía esperaba que algo cambiara, que tal vez esta vez se interesaran genuinamente por mi vida, que tal vez esta vez me trataran como si realmente perteneciera allí. Nunca sucedió. Entonces la abuela Iris murió. Yo era el único que la visitaba semanalmente en Sunset Manor, una enorme residencia de cuidados que olía a desinfectante y sueños rotos. Cada martes a las 6 p.m. atravesaba esas puertas automáticas con una pequeña hielera que contenía galletas caseras de chispas de chocolate, su receta favorita, la que me enseñó cuando tenía 12 años y pasaba los veranos en su casa. El personal me conocía por mi nombre. Reynolds viene a ver a la señora Patterson, anunciaban por el intercomunicador, y se notaba la calidez genuina en sus voces. Las enfermeras me ponían al tanto de su condición, me preguntaban por mi empresa, recordaban detalles de mi vida que mi propia familia había olvidado. Mientras tanto, el resto de la familia trataba a la abuela Iris como una obligación que había que manejar. La tía Verónica la visitó 2 veces en 5 años, ambas para hablar de actualizar su testamento. El tío Randall enviaba flores en su cumpleaños. Pero no podía recordar qué nieto era cuál cuando ella preguntaba por nosotros en sus breves llamadas telefónicas. Cuéntame otra vez sobre la empresa de Reynolds, decía durante nuestras partidas de ajedrez, sus manos arrugadas moviendo las piezas con sorprendente precisión. Lo del almacenamiento en la nube. Y yo le explicaba todo. Las estrategias para conseguir clientes, la infraestructura de servidores, la próxima expansión hacia aplicaciones móviles. Sus ojos se iluminaban con interés genuino, haciendo preguntas de seguimiento que demostraban que realmente estaba escuchando, realmente procesaba lo que le decía. ¿Sabes?, decía, recostándose en su sillón mientras yo acomodaba el tablero de ajedrez. Yo construí el negocio familiar de construcción desde cero allá por 1952. Lo empecé con tu abuelo en una camioneta. Todos decían que una mujer no podía dirigir una empresa de construcción. Sonreía, con un brillo travieso en los ojos. Demostré que estaban equivocados, ¿verdad? Gané más dinero que cualquiera de los maridos de ellas. Estas no eran historias que compartiera con nadie más. Durante las reuniones familiares, se sentaba silenciosamente en una esquina mientras los demás dominaban las conversaciones hablando de sus logros. Pero conmigo, podía hablar durante horas sobre cómo construyó la empresa, sobre las primeras dificultades, sobre la satisfacción de probar que los demás estaban equivocados. ¿Me recuerdas a mí cuando tenía tu edad?, me decía mientras capturaba mi alfil con su caballo. Demasiado terco para rendirte, demasiado inteligente para fracasar. Estaba lúcida como una navaja hasta el final, recordando detalles intrincados sobre mis estrategias de negocio que mis propios padres jamás se tomaron el tiempo de conocer. Cuando conseguí mi contrato más grande, un acuerdo por 3 años y $4 millones, ella fue la única miembro de la familia que comprendió lo que significaba. Eso es dinero para construir un imperio, dijo, apretando mi mano con una fuerza sorprendente. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Cuando falleció, yo era quien sostenía su mano. El resto de la familia estaba en la fiesta de compromiso del primo Theo, un evento al que no me invitaron, a pesar de vivir en la misma ciudad y de que la fiesta se celebraba en el club de campo donde ayudé a Theo a conseguir su membresía mediante un contacto de negocios. Me enteré de su muerte por un mensaje de texto de mi madre. Mamá falleció esta tarde. Arreglos para el funeral por confirmar. Sin llamada telefónica, sin conversación personal. Solo un mensaje grupal, como si se tratara de un cambio de planes para la cena. Cuando el abogado llamó para la lectura del testamento, casi no fui.
Otro evento familiar donde me tratarían como ayuda contratada, donde se esperaría que me sentara en el fondo y guardara silencio mientras los adultos se encargaban de los asuntos importantes. Pero algo urgente en la voz del abogado Morrison me hizo cambiar de opinión. La señora Patterson solicitó específicamente su presencia, dijo. Fue muy clara en que usted debía estar allí. Toda la familia se amontonó en Morrison & Asociados, como buitres rodeando carne fresca. La oficina legal estaba decorada con caoba y cuero, ese tipo de establecimiento de dinero antiguo que te obliga a hablar en susurros automáticamente. La tía Verónica incluso trajo una carpeta de cuero para organizar sus documentos de herencia, con pestañas codificadas por colores y una calculadora para hacer cálculos rápidos. El tío Randall ya discutía las implicaciones fiscales de las propiedades con su esposa en voz baja, preguntándose en voz alta si debían vender la mansión de inmediato o alquilarla para ingresos pasivos. La prima Andrea buscaba autos de lujo en su teléfono, marcando como favoritos modelos de BMW y Mercedes, con la suposición de que pronto tendría el anticipo para cualquiera de ellos. Todos asumían que la abuela Iris dividiría todo equitativamente entre sus hijos y nietos. El patrimonio valía casi $20 millones. La mansión victoriana, $2.3 millones. Portafolios de inversiones diversificados, $4.1 millones. Y el negocio familiar de construcción, más de $12 millones. Incluso dividido entre 12 personas, todos saldrían siendo millonarios. Yo me senté en la esquina trasera, invisible como siempre, observándolos contar dinero que aún no les pertenecía, mientras fingían preocuparse por la mujer que murió para que ese dinero estuviera disponible. El abogado Morrison carraspeó y comenzó a leer con su tono monótono y practicado. Yo, Iris Elizabeth Patterson, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro que este es mi último testamento y voluntad. Siguió el lenguaje legal estándar. Revocación de testamentos anteriores, nombramiento de albaceas, la jerga habitual que enriquece a los abogados y empobrece a las familias. Luego vino lo importante. A mi querida familia, les dejo exactamente lo que me dieron en mis últimos años. Un murmullo de confusión recorrió la sala. La tía Verónica dejó de tomar notas. El tío Randall levantó la vista de sus cálculos fiscales. A mi hija Verónica, que me visitó 2 veces en 5 años y olvidó mis últimos 3 cumpleaños, le dejo mi decepción y mis mejores deseos para sus futuros proyectos. La sala quedó en silencio absoluto. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, la secretaria tecleando en la oficina contigua, el sonido distante del tráfico desde la calle. El rostro de la tía Verónica se puso blanco. Debe haber un error, tartamudeó. El abogado Morrison siguió leyendo sin inmutarse. A mi hijo Randall, que envió flores una vez al año, pero no podía recordar qué nietos pertenecían a qué padres durante nuestras llamadas telefónicas, le dejo mi profunda tristeza por sus decisiones y la esperanza de que aprenda el valor de la presencia por encima de los presentes. El tío Randall comenzó a objetar, pero Morrison levantó una mano. A mis nietos Theo, Andrea, Finn y demás, que heredaron las prioridades de sus padres, les dejo la misma atención y cuidado que me mostraron. Es decir, ninguno en absoluto. El silencio ahora era ensordecedor. Varios miembros de la familia estaban boquiabiertos. A mi nieto Reynolds, quien sostuvo mi mano cada martes durante 6 años, quien recordaba mi cumpleaños con galletas caseras, quien escuchó mis historias y compartió sus sueños, quien fue el único que realmente me conoció como persona y no como cuenta bancaria, le dejo todo lo demás. El estómago se me cayó hasta el suelo. Todo lo demás significaba la mansión, los portafolios de inversión, el negocio de construcción, todo lo que llevaban 1 hora dividiéndose mentalmente. Además, continuó Morrison, he preparado cartas individuales para los miembros de la familia que se distribuirán a mi discreción. Me entregó un sobre grueso marcado, solo para los ojos de Reynolds, con la distintiva letra de la abuela Iris. Dentro había una nota que me hizo temblar las manos. Mi querido Reynolds, si estás leyendo esto, entonces mi funeral ha terminado y los buitres se han reunido para arrancarme hasta los huesos. Estoy segura de que están sorprendidos por mis decisiones, pero tú no deberías estarlo. He observado a esta familia durante 93 años y sé exactamente quién es cada uno en realidad. Tú fuiste el único que me vio como una persona digna de ser conocida. Mientras ellos veían signos de dólar, tú veías a una abuela. Mientras ellos calculaban divisiones de herencia, tú me traías galletas y me preguntabas sobre mi infancia. Ahora vendrán por ti. Intentarán todas las formas de manipulación, cada discurso de culpa, cada historia triste del libro. Apelarán a la lealtad familiar mientras no demuestran ninguna. Prometerán cambiar sin aprender nada de sus errores. Prepárate. También he dejado instrucciones específicas con el abogado Morrison sobre cualquier intento de impugnar este testamento. Digamos que he estado documentando su ausencia durante años. Tú construiste algo hermoso desde la nada, igual que yo. No dejes que lo destruyan. Con todo mi amor, abuela Iris. PD. Los libros del negocio de construcción están en la caja fuerte del sótano. La combinación es tu fecha de nacimiento al revés. Creo que encontrarás lecturas interesantes sobre ciertos préstamos empresariales familiares que nunca fueron pagados. La sala estalló. Esto es ridículo, chilló la tía Verónica. Su compostura cuidadosamente mantenida se agrietaba como pintura vieja. Mamá claramente no estaba en su sano juicio. Vamos a impugnar esto, declaró el tío Randall, con el rostro tornándose de un rojo alarmante. Esto es abuso a una anciana puro y simple. El primo Theo estaba escribiendo frenéticamente en su celular, probablemente a su amigo abogado de la facultad. Andrea lloraba, lágrimas reales, lo cual era impresionante, ya que nunca la había visto llorar por nada que no afectara directamente a su cuenta bancaria. En medio del caos, el abogado Morrison se mantuvo sereno, dejando que se agotaran lanzando amenazas y acusaciones. Finalmente, cuando cesaron los gritos, habló. La señora Patterson anticipó esta reacción. Ha preparado documentación adicional. Abrió una carpeta y esparció su contenido sobre el escritorio. Evaluaciones médicas, exámenes cognitivos, consultas psiquiátricas. Su madre se sometió a una exhaustiva evaluación de competencia mental durante los últimos 6 meses. Cada evaluación confirma que estaba completamente lúcida cuando tomó estas decisiones. También me pidió que les informara lo siguiente. Se colocó las gafas de lectura. Cualquier intento de impugnar este testamento resultará en la liberación inmediata de ciertos registros financieros familiares que la señora Patterson mantuvo a lo largo de los años. Estos incluyen documentación de préstamos impagos, prácticas empresariales cuestionables e irregularidades fiscales que podrían interesar al Servicio de Impuestos Internos. La sala volvió a quedarse en silencio, pero era un silencio diferente. Era el silencio de personas que se daban cuenta de que habían sido superadas por alguien a quien habían subestimado. El rostro de la tía Verónica pasó del blanco al verde. El tío Randall sudaba a pesar del aire acondicionado. Ella no lo haría, susurró Verónica. Fue empresaria durante 70 años, respondió Morrison.
Llevaba registros impecables. Y así, la pelea se desinfló. No porque aceptaran la justicia del testamento, sino porque los habían atrapado con las manos en la masa, en esquemas que yo apenas empezaba a comprender. Salí de esa oficina aturdido, con documentos que me convertían en una de las personas más ricas del estado, cargando secretos que podían destruir a los familiares que durante décadas destruyeron mi autoestima. Las llamadas comenzaron antes de que llegara a mi auto. En menos de una hora, mi teléfono explotó con mensajes, texto tras texto de personas que no me hablaban desde hacía meses. Tía Verónica. Reynolds, cariño, tenemos que hablar. Cena familiar esta noche en mi casa, 7 p.m. en punto. Tío Randall. Hey, amigo, hace siglos que no hablamos. ¿Tomamos un café mañana? Yo invito. Primo Teo. Felicidades por la herencia, hermano. Tenemos que celebrar. Las copas van por mí. Andrea. Reynolds. Llevo semanas queriendo llamarte. Extraño hablar contigo. Incluso mis padres, que vivían al otro lado de la ciudad y no me habían dirigido la palabra en 3 meses, salvo para preguntar si todavía estaba jugando con computadoras. De repente querían reconectarse como familia. La invitación a cenar de la tía Verónica no era una petición, era una citación disfrazada de hospitalidad. Casi no fui. Parte de mí quería desaparecer, procesar este momento que me cambiaba la vida en privado, tratar de entender qué diablos hacer con $20 millones y una empresa de construcción que no sabía cómo dirigir. Pero otra parte de mí, la que había sido invisible durante 28 años, quería ver cómo lucía la desesperación en los rostros de quienes me habían hecho sentir insignificante durante décadas. Llegué a la casa del tío Randall y los encontré a todos esperando. Pero algo era fundamentalmente distinto. Por primera vez en mi vida, cada rostro se volvió hacia mí cuando entré por la puerta. No hacia alguien detrás de mí, no hacia alguien más importante, hacia mí. Reynolds. Verónica prácticamente se me lanzó encima para abrazarme, bañándome en perfume de diseñador y entusiasmo fingido. Te ves maravilloso. ¿Cómo va el negocio? Hace meses que quería preguntarte sobre tu empresa. Era la primera vez que preguntaba por mi trabajo en 15 años. La primera vez que usaba mi nombre sin que le supiera amargo. Todos hemos estado hablando, dijo el tío Randall, guiándome hacia la cabecera de la mesa del comedor. Un asiento que nunca me habían ofrecido antes, ni siquiera cuando era el único familiar que asistía al cumpleaños de alguien. La cabecera de la mesa, donde se sentaba la persona más importante. Durante 28 años comía en la mesa de los niños, en la barra de la cocina, en sillas plegables traídas del garaje. Ahora me sentaban en la silla del patriarca como si fuera algún tipo de rey que regresaba. Sobre lo orgullosos que estamos de ti, continuó Randall, sacando la silla con ceremonia exagerada. El primo Theo asintió entusiásticamente. Su anterior actitud desdeñosa ahora parecía una especie de adoración. Siempre supe que eras inteligente. ¿Recuerdas cuando éramos niños y construiste esa computadora desde cero? Siempre supe que ibas a tener éxito. Lo miré fijamente. Lo llamaste una pérdida de tiempo y lo rompiste a propósito. Su sonrisa titubeó por una fracción de segundo antes de recomponerse. Éramos niños, ¿cierto? No sabíamos reconocer el genio cuando lo veíamos. La revisión de la historia era impresionante. De repente, cada miembro de la familia tenía un recuerdo entrañable de haber apoyado mis sueños. Cada desprecio se reescribía como estímulo. Cada desaire se convertía en un malentendido. Siempre les decía a todos que eras el más inteligente de la familia, afirmaba la tía Verónica, quien literalmente me presentó como el sobrino raro de Randall en su última cena. Sabíamos que lo de las computadoras iba a funcionar eventualmente, añadía mi madre, quien durante años les decía a todos que yo estaba pasando por una etapa. La conversación continuó así durante una hora, una completa reescritura de 28 años de historia familiar, presentada con caras serias y voces supuestamente sinceras. Pero yo podía ver el cálculo detrás de sus ojos, la manera en que medían cada palabra para maximizar su impacto. Eso no era remordimiento. Era estrategia. La cosa es, dijo cuidadosamente la tía Verónica, dejando su copa de vino y acercándose con una expresión de preocupación perfectamente ensayada. Nos preocupa que estés manejando una herencia tan grande tú solo. Es una responsabilidad enorme. Abrumadora, coincidió el tío Randall. Dinero que cambia la vida requiere una gestión cuidadosa. Queremos ayudarte, añadió Theo. La familia debe mantenerse unida, especialmente en transiciones grandes como esta. La prima Andrea, que había estado callada hasta ese momento, sacó una carpeta que parecía demasiado preparada como para haber sido idea de último momento. Quizás podríamos formar un fideicomiso familiar, sugirió, desplegando documentos sobre la mesa. Poner la herencia en común para beneficio de todos. Compartir la responsabilidad y las recompensas. Ahí estaba. La verdadera razón de esta repentina reunión familiar. Habían pasado la tarde con abogados y asesores financieros, ideando cómo meterle mano al dinero que legalmente me pertenecía. Lo del fideicomiso familiar probablemente fue idea del tío Randall. Siempre había sido bueno haciendo que planes egoístas sonaran altruistas. La abuela Iris habría querido que compartiéramos, dijo Verónica, su voz cargada de emoción manufacturada. Siempre creyó en la unidad familiar. No querría que su decisión nos dividiera, añadió Randall. La sangre es más espesa que el agua. Casi me reí. Estas personas que habían ignorado a su propia madre durante años, ahora afirmaban saber lo que ella hubiera querido. Tienen toda la razón, dije finalmente. El dinero no debería dividir a las familias. Sus rostros se iluminaron de alivio. La victoria estaba al alcance. De hecho, continué, he aprendido tanto sobre la familia esta semana. Saqué mi teléfono y abrí una aplicación de notas de voz que había estado usando durante años para grabar conversaciones, originalmente solo para revisarlas después e intentar entender qué estaba haciendo mal. Resulta que no estaba haciendo nada mal. Por ejemplo, supe que la tía Verónica me llamó un perdedor encerrado en el sótano que nunca lograría nada, justo la Navidad pasada. ¿Quieres escuchar la grabación? Su rostro palideció. La copa de vino se le resbaló de las manos, estrellándose contra el piso de madera. O la teoría del tío Randall de que probablemente soy autista porque no entiendo las normas sociales y no capto indirectas. También tengo esa grabación. Empezó a balbucear, su actitud confiada agrietándose como hielo bajo el sol de primavera. Mi favorita personal es Andrea explicándole a su hermandad por qué no me incluye en las fotos familiares. Algo sobre no querer ser asociada con vergüenzas familiares y cómo mi presencia podría perjudicar su imagen en redes sociales. Había estado grabando conversaciones familiares durante años. Al principio solo para tratar de entender en qué fallaba, por qué no lograba conectar con estas personas que se suponía que me amaban incondicionalmente. Las grabaciones pintaban una imagen clara. El problema no era yo, eran ellos. Reynolds, por favor, comenzó Verónica, pero levanté la mano. Déjenme compartir mi conversación favorita, dije, desplazándome por meses de archivos de audio.
Esta es de la cena de Pascua de este año. Tal vez la recuerdes, Verónica. Estabas explicándole a mamá por qué ya no debían invitarme a los eventos familiares. Presioné reproducir. La voz de Verónica llenó la sala, cristalina a través del altavoz de mi teléfono. Es que es tan incómodo y, honestamente, un poco patético. ¿Todavía jugando con computadoras a su edad? Theo es doctor, Andrea es abogada, Finn está ascendiendo en su trabajo. ¿Qué tiene Reynolds para mostrar? ¿Una empresita de páginas web que seguro fracasará? La Verónica actual parecía querer desaparecer bajo el piso. Ah, pero esta es la mejor parte. Continué, avanzando a otro fragmento. La voz del tío Randall. El chico está delirando si cree que eso de las computadoras es una carrera real. Cuando vuelva arrastrándose a la realidad, quizás le dé algo de trabajo en la construcción, trabajo manual, para que aprenda humildad. El silencio en la sala era absoluto. Durante 6 años, dije en voz baja, vi a la abuela Iris preguntar por todos ustedes. Cada martes, miraba hacia la puerta a la hora de la cena, con la esperanza de que alguno la visitara. Guardaba recortes de periódicos sobre sus logros, deseando sentirse conectada con su familia. El primo Theo se removió incómodo en su silla. Me pedía que le mostrara sus fotos de Facebook en mi teléfono porque los extrañaba. Se preocupaba, pensaba que había hecho algo mal, que había fallado como abuela. Me levanté de la cabecera de la mesa, ese asiento simbólico que me habían dado como utilería en su teatro de manipulación. Yo le decía que estaban ocupados, continué. Inventaba excusas para que no se sintiera abandonada. Pero ella sabía. Tenía 93 años, no era tonta. Reynolds, por favor, volvió a intentar Verónica. Ella sabía que sus propios hijos la visitaron 2 veces en 5 años. Sabía que sus nietos no recordaban su cumpleaños. Sabía que la única vez que alguien llamaba era para preguntar sobre la herencia o para actualizar su testamento. Me dirigí hacia la puerta, sus ojos me seguían como si fuera una deidad que se marchaba. ¿Quieren saber lo que realmente quería la abuela Iris? Pregunté. Quería que su familia la visitara, que la llamaran, que recordaran su cumpleaños, que trataran a su nieto, a mí, con un mínimo de decencia humana. Hemos cometido errores, dijo el tío Randall desesperadamente. Pero podemos cambiar. Somos familia. Tienen razón, respondí, deteniéndome en el umbral. Somos familia, y les estoy dando exactamente lo que me dieron todos estos años. Miré a cada uno a los ojos. Nada. Las consecuencias llegaron rápida y brutalmente. Las llamadas comenzaron de inmediato, luego los correos electrónicos, luego los abogados. Intentaron todo para ponerle las manos a la herencia. Primero vinieron los ruegos emocionales, mensajes de voz llenos de lágrimas sobre los lazos familiares y las segundas oportunidades. Luego las manipulaciones culpables, acusándome de deshonrar la memoria de la abuela Iris por ser vengativo. Cuando la manipulación emocional falló, pasaron a los ataques legales. Intentaron impugnar el testamento, alegando que la abuela Iris estaba mentalmente incapacitada cuando tomó sus decisiones. Su caso se desmoronó en una semana cuando mi abogado presentó 6 años de videos que mostraban su mente aguda y razonamiento claro. Grabaciones que había hecho durante nuestras partidas de ajedrez y conversaciones, originalmente solo para preservar recuerdos de nuestro tiempo juntos. Las grabaciones de ella explicando por qué decidió desheredarlos ciertamente no ayudaron a su causa. La abuela Iris había sido meticulosa al documentar su razonamiento y sus palabras eran devastadoras en su claridad. Reynolds fue el único que me trató como persona, y no como una cuenta bancaria. Se ganó esta herencia con 6 años de cariño genuino y atención. Los demás pueden ganarse la vida como él lo hizo. Luego, intentaron decir que la había manipulado, que de alguna manera la influencié indebidamente para que se volviera contra sus propios hijos. Esa estrategia colapsó cuando el personal del asilo testificó sobre mis visitas semanales y la completa ausencia de la familia. El testimonio de la enfermera jefe fue particularmente contundente. En 6 años el señor Reynolds nunca faltó a un martes. La señora Patterson empezaba a emocionarse los lunes por la noche, preguntando si creíamos que esta semana Reynolds traería galletas. El resto de la familia, tal vez los veíamos 2 veces al año, generalmente en Navidad o cuando necesitaban que firmara algo. 3 meses después de la lectura del testamento, los desafíos legales estaban completamente agotados. La herencia era oficialmente mía, irrevocablemente. Fue entonces cuando comenzaron las verdaderas consecuencias. La tía Verónica perdió su casa. Había estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años, maximizando tarjetas de crédito y pidiendo préstamos contra su futura herencia. Cuando el dinero no llegó, las deudas cayeron de golpe. El aviso de embargo se colocó un martes, el mismo día de la semana en que yo solía visitar a la abuela Iris. El restaurante del tío Randall fue el siguiente en caer. Se había expandido demasiado rápido, contando con el dinero de la herencia para cubrir las deudas. Sin esa red de seguridad, el negocio colapsó de forma espectacular. El Departamento de Salud encontró violaciones durante la inspección final, y los periódicos locales cubrieron el cierre con titulares como «Restaurante familiar sirve su última comida». El primo Theo tuvo que mudarse de nuevo con sus padres después de que su compromiso se viniera abajo. Resultó que su prometida estaba más interesada en la supuesta riqueza familiar que en su salario de residencia en pediatría. Cuando se enteró del testamento, devolvió el anillo y se fue a vivir con un cardiólogo cuya familia tenía activos reales. La familia había vivido durante años por encima de sus medios, apostando a que la herencia resolvería todos sus problemas financieros. Sin esa ganancia esperada, su castillo de naipes colapsó de forma espectacular. Mis padres hicieron un último intento desesperado de reconciliación 6 meses después. Se presentaron en mi oficina, el elegante espacio en el centro que había alquilado después de sacar mi empresa del garaje, con lágrimas en los ojos y discursos ensayados sobre la sanación familiar. «Te queremos», dijo mamá, con la voz temblorosa por emoción genuina o por manipulación bien practicada. «El dinero no importa, solo queremos recuperar a nuestro hijo». «Eso es hermoso», respondí, sin apartar la vista de los reportes financieros que tenía desplegados sobre el escritorio. ¿Dónde estaba ese amor cuando me gradué de la universidad? ¿Cuando inicié mi empresa? ¿Cuando necesité apoyo emocional durante mi divorcio? Papá carraspeó, acomodándose la corbata como si se preparara para una presentación de negocios. No fuimos padres perfectos, Reynolds, pero podemos empezar de nuevo. La familia es para siempre. Tienes razón, dije finalmente, encontrando su mirada. Pueden empezar de nuevo, como lo hice yo cuando dejé de esperar algo de esta familia. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un cheque que había preparado semanas atrás, sabiendo que esa conversación era inevitable. Esto es lo que gastaron en regalos de cumpleaños para mí durante la última década, dije, entregándole un cheque por $500. Considérenos a mano. La expresión en sus rostros no tuvo precio. Una mezcla de sorpresa, dolor y la súbita realización de que su hijo ya no era el pusilánime que habían criado. Un año después, me encontré con la prima Andrea en una cafetería del centro. Se veía terrible, agotada, estresada,
Vestía ropa que había visto días mejores. Ya no estaban los bolsos de diseñador ni las uñas perfectamente arregladas. Trabajaba en 3 empleos para pagar deudas de tarjetas de crédito. Vivía en un estudio que costaba más de lo que podía permitirse. Reynolds dijo en voz baja al verme en la fila. Sé que no merezco pedirte nada, pero ¿podemos hablar? De verdad hablar. Estudié su rostro, buscando la manipulación a la que me había acostumbrado, las expresiones calculadas que habían definido cada interacción familiar durante los últimos 28 años. En su lugar, vi algo que nunca había visto antes. Remordimiento genuino. He estado pensando en lo que dijiste esa noche, continuó, con la voz apenas audible. Sobre cómo te tratamos, sobre cómo tratamos a la abuela Iris. Tenías razón en todo. Comenzó a llorar, no las lágrimas teatrales que derramó durante la lectura del testamento, sino un llanto real, descompuesto, de esos que hacen que otros clientes te miren. He estado tan enojada contigo por no compartir la herencia, dijo, pero la verdad es que estoy enojada conmigo misma. Todos lo estamos, sabíamos que te tratábamos mal, y lo hicimos de todos modos. ¿Por qué? Pregunté, genuinamente curioso después de tantos años. Porque era más fácil que admitir que te teníamos envidia, respondió, secándose la nariz con una servilleta de la cafetería. Siempre fuiste el más inteligente, el más determinado, el más auténtico. Construiste algo real mientras nosotros nos conformábamos con conexiones familiares y expectativas sociales, y en vez de celebrarlo, te castigamos por ello. Por primera vez en mi vida, un miembro de la familia asumía responsabilidad real, sin echar culpas, sin excusas, sin minimizar sus acciones. Solo verdad, dolorosa y honesta. No espero que me perdones, dijo. Y no estoy pidiendo dinero. Solo quería que supieras que algunos de nosotros finalmente entendimos lo que perdimos. Le compré un café, un gesto pequeño, pero significativo. Nos sentamos en un rincón durante 2 horas mientras me contaba sobre la pérdida de su empleo en el bufete, sobre las deudas que había acumulado intentando mantener un estilo de vida que su ingreso real no podía sostener, sobre los amigos que desaparecieron cuando su situación cambió. Estoy aprendiendo lo que tú siempre supiste, dijo, que lo único que vale la pena tener es lo que uno se gana por sí mismo. 6 meses después, Andrea fue el único miembro de la familia que invité a mi boda. No pidió nada más que la oportunidad de ser una verdadera prima. Ayudó a planear la recepción, dio un discurso sobre lo orgullosa que estaba del hombre en que me había convertido a pesar del trato de la familia, y ni una sola vez mencionó el dinero, la herencia o el pasado. El resto de la familia vio las fotos de la boda en redes sociales. El tío Randall comentó con una felicitación y una sutil insinuación sobre sus dificultades económicas. Borré el comentario sin responder. El primo Theo envió un largo mensaje privado explicando lo mucho que siempre me había apoyado y cómo esperaba que reconstruyéramos nuestra relación. Lo leí una vez y lo archivé sin contestar. Mis padres no se comunicaron en absoluto, lo cual probablemente fue lo mejor. 3 años después, dirijo una fundación sin fines de lucro en nombre de la abuela Iris, financiando educación tecnológica para niños desfavorecidos que me recuerdan a mí cuando era chico. Inteligentes, decididos, pero sin apoyo familiar ni recursos económicos. El negocio de construcción se ha expandido a 3 nuevos mercados bajo una gestión profesional. Lo mantuve no porque necesitara el dinero, sino porque la abuela Iris lo construyó desde la nada y me negaba a dejar que su legado muriera con ella. La mansión se ha convertido en un centro comunitario que ofrece programas extracurriculares, capacitación laboral y cursos para desarrollo de pequeños negocios. Hay una placa junto a la puerta de entrada, Centro Comunitario Iris Patterson, donde todos pertenecen. A veces me pregunto si debí ser más indulgente, si debí darle segundas oportunidades, compartir la riqueza, intentar reconstruir esas relaciones familiares. Luego recuerdo los martes por la noche con la abuela Iris, sosteniéndole la mano mientras me preguntaba por qué su familia la había olvidado. Y sé que tomé la decisión correcta. Hay cosas que no se pueden comprar, y el perdón es una de ellas. Se gana con acciones, no con palabras, con constancia, no con conveniencia, con presencia, no con presentes. Y después de 28 años siendo invisible, finalmente aprendí que mi presencia era un regalo, uno que debía ganarse, no exigirse. La oveja negra no siempre permanece en el rebaño. A veces encuentra una mejor manada, a veces forma la suya propia.